Dios los bendiga a todos ustedes. Nuevamente hoy estamos con el Discipulado 3 y les traigo la lección 5 que se titula Liderazgo y Personalidad. Quiero pedirle a usted que preste toda su atención a este tema, ya que le ayudará mucho a desarrollar su liderazgo y su personalidad dentro del llamado que Dios le hizo. El propósito de esta lección es que usted descubra el liderazgo que hay en usted. Y aunque usted lo quiera negar, eso viene dentro de usted. Solamente usted necesita de la guía de Dios y de una persona que le ayude a activar este don. Si leemos en Mateo 5:13, dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Cuando usted se convierte en la luz de la tierra, es decir, en aquella persona que predica la palabra de Dios, entonces usted está desarrollando en su vida su llamado, el ministerio que Dios le entregó. De lo contrario, si usted deja de aceptar ese llamado y se resiste a hacerlo, pues simplemente pasa usted a ser como la sal insípida, una sal que ya no sirve y que es pisoteada por todos los hombres, dice. Es decir, despreciado. ¿Qué es liderazgo? Liderazgo es ejercer la influencia positiva sobre otras personas. El liderazgo transmite pasión y devoción a Dios de uno hacia otra persona. Es más, el liderazgo motiva el propósito de Dios en las personas. El liderazgo es la capacidad de conseguir personas que te sigan como tú sigues a Cristo. Las características de un líder de éxito. El líder guía a otras personas con su integridad. En Deuteronomio 18:13 lo dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Es decir, guiamos a otras personas hacia la integridad. Las características del liderazgo cultiva una excelente amistad con el Espíritu Santo. Tiene un corazón apasionado por servir a Dios y a los demás. Además, el líder tiene un corazón compasivo para con los necesitados. El líder también alienta en circunstancias difíciles a cualquiera que tenga problemas. El líder también forja y forma valientes, ayudándolos a quitar sus temores, inseguridades y complejos. 1 Samuel 17:45-46. El líder, o las características del líder, es aquella persona que ha entendido que tiene que guardar una dependencia total de Dios y del Espíritu Santo, y para luego transmitirlo de corazón a corazón, es decir, todo lo que Dios ha puesto en su vida, transmitirlo, influenciar en las personas que están viniendo a los pies de Dios, y luego guiarlas, ayudándoles a superar sus miedos, sus temores y toda circunstancia donde les crea luego valor, fe y confianza, y sobre todo amor a Dios. Los principios del líder. El líder debe de tener un concepto correcto de sí mismo. Es decir, no solamente un concepto, sino que ese concepto muestre de que él está actuando de la forma correcta, ¿verdad? Además, el líder debe ser ejemplo para otros, cuidar de otros, guardar de otros, como vemos en este ejemplo. Proteger, ¿sí? Guiar, entender, ayudar, sobrellevar. El líder lee y estudia la palabra para dar siempre un mensaje a los necesitados. El líder siempre es capaz de instruir a su familia y a los demás. El líder tiene corazón de pastor. El líder atiende a su célula o equipo de personas a su cargo. El líder tiene grandes sueños, metas, objetivos y un compromiso definido. Si el líder desarrolla todas estas virtudes antes de llamarse líder, pues quiere decir que es un líder innato. La personalidad del líder. Si leemos en Gálatas 5:22-23 dice: pero el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fe, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley, ¿verdad? No hay límites. Entonces, uno tiene la amplia libertad de desarrollar todas estas virtudes como fruto del Espíritu Santo. Eso va a formar la personalidad del líder. Aquí vemos una imagen donde esta persona carece de identidad y tenemos que decirle a usted que no hay dos personas iguales. Usted no debe sentirse igual o parecida a otra. En realidad somos únicos delante de Dios. Dios lo formó a usted y rompió el molde. No hizo ningún otro más igual a usted. Somos nosotros quien tenemos que parecernos al Señor Jesucristo en su forma de vivir, en su forma de andar, en su forma de amarnos y en su forma también de darlo todo por los demás. También tenemos que analizar que cada persona es especial y única. Cada uno tiene un propósito en particular dado por Dios, un llamado. Cada persona tiene algo de Dios que los demás necesitan conocer. Hay mucha gente que necesita conocer de usted, que necesita saber de usted. Es la única forma y la única manera que usted puede mostrarse a los demás, abriendo su corazón y dando de ese fruto, de ese don que Dios ha puesto en usted. Su personalidad está compuesta de dos partes. Una es el carácter y la otra el temperamento. Vamos a hablar del carácter. El carácter es el reflejo externo de lo que hemos aceptado internamente. Por ejemplo, si aceptamos la influencia de hombres malos, seremos como ellos. Si aceptamos a Cristo en el corazón, cada vez seremos como Él. Esto quiere decir que nosotros, cuando formamos nuestro carácter, muchas veces nos dejamos influenciar por otras personas y a veces hacemos lo que esas personas hacen. Pero si usted anda con personas que buscan hablar de Dios y de todo lo que son cosas buenas y hacer las cosas buenas, pues entonces usted terminará actuando de la misma forma. Entonces, eso define a veces nuestro carácter. El temperamento es lo que nos hace diferentes de los demás y hay 4 tipos de temperamentos. Vamos a ver el primero. Aquí esta señorita que está muy alegre. El temperamento sanguíneo es entusiasta, activo, vigoroso, entrador y muy amistoso. Como vemos en la imagen, es una forma de mostrar de que este temperamento se caracteriza por ser muy activo, muy entusiasta, ¿sí? Muchos de nosotros tenemos este temperamento. El colérico no quiere decir que el temperamento colérico es renegón o airado. No malinterpretemos esto. Le voy a explicar qué significa el temperamento colérico. Se llama así porque pone toda su atención y hasta a veces llega a la obsesión de, le voy a explicar después con un ejemplo, de llegar a la perfección al hacer las cosas. Por ejemplo, los que estudian arquitectura no se han dado cuenta que son perfeccionistas, quieren que sus maquetas les salgan pero perfectas, incluso sin mancha, que se vea lo más real posible en baja escala. Entonces, no quiere decir que estas personas son renegonas, no, sino que se exigen a sí mismos. El colérico es la persona radical, la que se concentra en que algo salga perfectamente. Y a veces en algunos casos se frustran, como vemos aquí, ¿verdad? Este joven está midiendo con una wincha y si es necesario lo va a medir muchas veces más hasta que él obtenga una medida exacta. Ese es el temperamento colérico. Si usted tiene este temperamento, tranquilo, es una buena virtud. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a desarrollar un buen liderazgo. El temperamento melancólico tiene tendencia a siempre estar en calma, tranquilo, en depresión, inquietud y tristeza. Normalmente es muy sensible de cualquier cosa. En el caso de las mujeres, de cualquier cosa lloran, y en el caso de los varones muy rápidamente se deprimen. Entonces el temperamento melancólico es bueno de cierta forma porque nos ayuda a ser sensibles, pero ojo, no en extremo, porque nos puede llevar a una depresión, y muchas veces los que han tomado la decisión de suicidarse, como
sucede en algunos jóvenes es a causa de que tienen mucho de este temperamento. El flemático. El temperamento flemático es como que es una persona, como vemos acá en la imagen, como que aparenta cansancio o desgano. Pero no es así, sino que es una persona que tiene una actitud que se muestra reconciliada con la vida, con el mundo y con todo el mundo, que él no pelea con nadie y nadie pelea con él. Ese es el temperamento flemático. Es una persona que puede haber un temblor o un tsunami y él está tranquilo, con él no es. La ventaja de ese temperamento es de que nos ayuda a tomar las cosas con mucha tranquilidad en situaciones de problemas o dificultades fuertes y terribles. ¿Cuáles son las desventajas del temperamento sanguíneo? La desventaja es que al ser muy entusiasta y muy vigoroso y muy activo y muy amistoso, a veces se puede meter en problemas, porque a veces por ser muy amistoso se puede correr el riesgo de tener amistades que no son verdaderas, no son personas buenas, y aprovechan de ese entusiasmo para sacar ventaja y después lo lastiman, ¿verdad? Entonces cuidémonos de ese extremo en el temperamento sanguíneo. En el colérico, tengamos siempre cuidado de no ir al extremo de hacer todo a la perfección, porque de ser así, en la iglesia incluso nada es perfecto, y si vemos alguna imperfección, pues va a volverse para una persona colérica como una decepción y hasta apartarse de Dios. En el melancólico, ya lo mencioné hace un momento, no llegar al extremo de que de todo lloremos o de todo nos deprimamos, nos apartemos de Dios. En el flemático, cuidemos de no ser aparentemente muy desganados, o como que no hacemos las cosas o no atendemos a las cosas que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque vamos a tener problemas. Muchas veces se pierde hasta un trabajo, una función, un oficio dentro de la iglesia. Recomendaciones. Recuerde que cada temperamento tiene sus ventajas y desventajas. Ninguno de ellos es especial en su totalidad. Jesús fue la única persona que fue equilibrada en los 4 temperamentos. Él fue el único que llevó un equilibrio extremo de excelencia en los 4 temperamentos. Recuerde usted de que Jesús en algún momento entró a sacar a todos aquellos mercaderes, vendedores que usaron el templo de Dios como si fuera un mercado, y a las pocas horas estaba sanando a una persona de una enfermedad. Otra persona en su lugar no haría eso. ¿Por qué? Porque pensaría de que su temperamento lo afectó tanto que no quiere atender a nadie, pero Jesús fue muy equilibrado en ese sentido. Rasgos que distinguen la personalidad del líder. Los rasgos de la personalidad son aquellos que nos distinguen de los demás. Además nos ayudan a madurar día a día. Estos son los rasgos. No estamos hablando de rasgos físicos, sino rasgos de la personalidad del líder. Primero, entusiasta. Lea en 2 Corintios 4:16, dice: procura actuar positivamente en todo cuanto haces, sin importar las circunstancias que lo rodean. Debe actuar, sí, con entusiasmo, pero de forma positiva, ¿sí? El entusiasta es aquel que no desmaya porque tiene una alta dosis de fe y tiene una mente abierta a la dirección del Espíritu Santo. La persona íntegra, si leemos en Tito 2:7-8, habla de una carta que fue dirigida a Tito y dice que se debe inspirar confianza ante los demás. La persona íntegra muestra confianza ante las demás personas, se muestra honrado e intachable para con los demás. La persona íntegra se comporta con rectitud y todo lo que hace. La persona segura de sí misma está en Números 13:30 y Números 14:9. Creer en sí mismo no significa que estamos suplantando el creer en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando en confiar en que nosotros podemos hacerlo, pero con la ayuda de Dios. Estar seguro de sí mismo significa que uno se enfrenta con seguridad a nuevos retos.
porque sabe que va con Dios. Estar seguro de sí mismo es que en lo posible se esfuerza por alcanzar sus propósitos. La persona disciplinada, según Números 13 al 30 y Números 14:9, dice, es aquella que ejercita a diario los sentidos espirituales e intelectuales. Quiere decir que tiene un orden y a la vez una responsabilidad y cumplimiento de siempre ejercitarse en estar en comunión con el Espíritu Santo. Es aquel que se exige a sí mismo para culminar con éxito la carrera de la fe. 1 Corintios 9:24 al 27. También es ser confiable. Si leemos en 1 Samuel 16:18, dice que confiable es aquella persona que responde a encargos y encomiendas. Es decir, cuando una persona, como vemos en la figura, le encomienda a alguien una función, tiene la confianza y la libertad de poder decirle, confío en ti, hazme este mandado. Y lo hacen porque saben que esas personas son responsables, porque asume con seriedad pequeñas obligaciones como grandes responsabilidades. Un líder perseverante, con una personalidad perseverante, según 2 de Timoteo 2:6, es aquel que insiste continuamente y no se rinde jamás ante ninguna circunstancia, como lo vemos aquí en estos animalitos, ¿verdad? Es maravilloso que a veces ver, ¿no?, cómo la naturaleza en los animales tiene ese instinto de ir para adelante. Solamente el ser humano es el que se sienta a pensar si lo hace o no lo hace. Los animales no. Saben que mamá pata subió esta grada, pues ellos tienen que seguir a mamá pata. Así sucede en la naturaleza. Deberíamos de tomar un poco de la enseñanza que nos da la propia naturaleza. Reproductor. Si leemos en Números 13:30 y en Números 14:19, nos dice, es aquel que tiene habilidad de darle continuidad a la obra de Dios e enseñando a otras personas su forma de ser en cuanto a servicio. En Hechos 12:24 dice, pero la palabra de Dios crecía y era multiplicada. Y en Génesis 35:11 dice, después le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece, multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederá de ti y reyes saldrán de tus lomos. Esta fue una promesa que le dio Dios a Jacob. Fue algo maravilloso, ¿verdad? Está diciendo que saldrán naciones. ¿Pero naciones de qué? Al mundo, claro, pero naciones también que dentro de esas naciones hay un pueblo de Dios, una promesa de Dios. Y se cumple en Hechos, porque en Hechos dice, y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba en ese tiempo. Mucha gente venía a los pies de Dios. Quiero pedirle que usted se acerque en oración juntamente conmigo, escoja la canción de su preferencia de adoración para orar y pidámosle a Dios que Él desarrolle su propósito en nuestra vida, que Él pueda desarrollar nuestra personalidad y nuestro carácter, que pueda ser formado al carácter de Cristo, a la mente de Cristo y sobre todo a ese propósito que Él tiene para con la humanidad. Adueñémonos de todos los propósitos de nuestro Dios, ya que sólo así podemos encontrar la satisfacción de hacer lo que Él nos llamó a hacer. Que Dios lo bendiga mucho. Gracias.